Ya, entonces antes de comenzar la clase propiamente, les recuerdo que el día miércoles siguiente, es decir, hoy estamos 6 más 7, 13, el 13, ¿no? Vamos a tener el examen. Están indicados los temas que se van a incluir y en especial hay que estudiar con cuidado los conjuntos de nivel. ¿Qué más? La parte de límites y la parte de derivadas, ¿no? Derivadas por definición, específicamente. Por definición hay que saber hacerlo. Entonces, cuidar que haya orden, que sean buenas las imágenes, asentar bien el esfero o el lápiz para que no salga borroso, tener unas buenas imágenes, formar bien el archivo PDF, no acepta en otro tipo de archivo y que la cédula esté incluida en una de las hojas del examen. No quiero un archivo de la cédula, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, las recomendaciones para el siguiente miércoles. Van a tener una hora y media para la resolución de los 3 problemas, 10 minutos adicionales para que armen el archivo y lo suban al aula, y no voy a aceptar archivos más allá de los 10 minutos. ¿Ya? Eso es lo que tenía que recordarles para el siguiente miércoles, que es el examen. También estaba pensando en que el deber está planteado para el día viernes y les voy a cambiar para el día del examen. Ya, eso voy a hacer más tarde o mañana. ¿Sí? Para que a medida que hagan el deber también vayan estudiando el tema correspondiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de seguir? Ya, no hay preguntas. Entonces, nosotros habíamos estado usando, en este caso, para los ejemplos que vimos la clase anterior, simplemente usando la derivación de las funciones, en este caso de 3 variables, derivando con respecto a x, asumiendo que y z son constantes, y así para los otros casos, y aplicando las reglas de derivación conocidas. Pero no es la única forma. Recuerden, también se puede hacer por la definición de derivada con el límite, ¿no? Eso también ya hicimos unos ejemplos. También dijimos que no siempre la función es f, ¿no? Sino que ya puede tomar otro nombre y puede representar algo específico, como en este caso la producción de la economía americana. Ya no son variables de x, y, sino u y b, ¿sí? Entonces tengo 2 variables de distinto nombre y que representan ya algo específico, cantidad de mano de obra y cantidad de capital invertido. Entonces tengo que saber interpretar de acuerdo a eso las derivadas que tengo, sabiendo que las derivadas son eh, tasas de cambio, ¿no? Físicamente representan tasas de cambio. ¿Cuánto cambia la función o el campo escalar cuando cambia la variable 1? ¿Cuánto cambia la función escalar manteniendo fija la 2, ¿no? ¿Cuánto cambia el campo escalar manteniendo fija la 1 y variando la 2? Sí, a eso se refiere la tasa de cambio. Y hay que interpretar en cada caso dependiendo de lo que represente el campo escalar. Eso vimos en la clase anterior. Ahora tenemos un caso adicional donde, fíjese el tipo de campo que vamos a trabajar. Dice que es su conjunto, omega es un conjunto de R2 en R, tales que los X y Y se transforman en 2 formas. Mire, esta forma fraccionaria cuando X es distinto de 0 y esta forma, digamos, constante, 0, si es que X es igual a 0. Tenemos 2 formas. Entonces, eh, yo podría, una opción, recuerden, aplicar la definición y sacar los derivados, ¿no? La otra es aplicar las reglas de derivación para sacar las derivadas. Entonces, aquí vamos a hacer esta primera parte está considerada que hacemos aplicando las reglas de derivación. Es una división, entonces recuerden, la regla de derivar una fracción o una división es la de abajo al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. La de abajo por la derivada de la arriba. Como vamos a derivar con respecto a x, entonces y es constante. Entonces la derivada de x y cuadrado con respecto a x es y cuadrado, ¿sí? Por la de abajo. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo.
La de abajo es x al cuadrado más 4y cuadrado. Estamos derivando con respecto a x, entonces es 2x, porque y es constante para ese caso. Nos queda esta expresión. Operamos esta expresión multiplicando x cuadrado, y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado por y cuarta. Y acá también, sacando todos los términos comunes y eliminando, nos queda esta expresión, que la derivada con respecto a x del campo escalar va a ser igual a y a la sexta menos x cuadrado y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuarta al cuadrado. Esta es la derivada que también se puede escribir así, parcial de f con respecto a x en cualquier punto x, y. Así sería. Ahora puedo hacer lo mismo, pero con respecto a y. Entonces esto de acá sería la derivada parcial de f, ahora con respecto a la variable que está en segunda posición, y, en cualquier punto x, y. ¿Ya? Lo mismo, nada más que, entonces la de abajo al cuadrado, la de abajo por la derivada de la de arriba, pero con respecto a y, entonces sería 2y por x, ¿no? Menos la de arriba, xy cuadrado por la derivada de la de abajo con respecto a y. Entonces baja el 4y cuarta, ahí está. Operando eso, me queda esta expresión. Entonces ya tengo las dos derivadas. Pero ¿qué pasa si x vale 0? Entonces vamos a hacer ese análisis, ¿no? Porque debo tener en cuenta eh, que va a cambiar si es que, dependiendo de los puntos que esté considerando, ¿no? Entonces voy a considerar en un caso es que tengamos puntos de la forma, ya, entonces pongamos segunda parte. Pensando que los puntos tienen la forma, o sea, si el punto donde x, y, ¿sí? El punto A tiene componentes 0 en x, y, cualquier valor en y, ¿sí? 1, 2, 3, el que sea, ¿sí? ¿Qué pasa si x vale 0? Es el problema, ¿no? Vamos a calcular las derivadas, en cambio, tenemos que recurrir a las derivadas por la definición. Entonces, vamos a hacer eso. La derivada con respecto a x de este campo f en el punto 0 en x, perdón, 0, ya, 0 en x, cualquier valor en y. Con la definición. El límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h, le voy a escribir así para no escribir la fracción, ¿no? Por f del punto es, ¿no? Es de a. Entonces el punto a en este caso es 0, y. 0, y. Voy a subirle un poquito esto porque está incomodándome el escribir ahí. Sí. 0, y más h veces, como es con respecto a x, el vector de la base canónica es el 1,0, ¿no? Sí. 1,0. Así. Y menos f de 0, y. 0, y. Así. Pero ¿cuánto vale f de 0, y? Y x vale 0, ¿cuánto vale la función? 0. 0, ¿no? Según el problema, esto vale 0. Así dice, ¿no? Pero si le muevo un poquito, ahí dice, ¿no? Si x vale 0, la función vale 0. Así dice la definición. Entonces, sabiendo que esta vale 0, se me simplifica la expresión, ¿no es cierto? Y me va a quedar el límite
cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por f de, y sería 0 más h, me queda h. Y y más 0, me queda y. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que ver cuánto vale f de hy. F de hy. Voy a traer acá la función. Me voy a copiar esta para no estar cada rato. Ah, caramba. Ahora ya no quiere. No sé qué estoy haciendo. Ya. Ya le voy a pegar aquí. Esta es la función. Ahí pongo. ¿Ya? Entonces nos toca hacer, sería aquí reemplazar, ¿no? Sería h, cuando x vale h, y vale y. Entonces sería h por y cuadrado sobre h cuadrado más y cuarto. ¿Sí? Así sería la función f evaluada en h y y. Entonces eso reemplazo acá. Nos quedaría el límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h por esta expresión hy cuadrado sobre h cuadrado más y cuarto. ¿Qué cosa? Disculpe. Sí. Aquí logro que se elimine este h con esta h. Ahí se va la indeterminación. Entonces me queda el límite cuando h se aproxima a 0 de y cuadrado sobre h cuadrado más y cuarto. Entonces ahí me quedaría y cuadrado sobre y cuarta y eso me va a dar 1 sobre y cuadrado. ¿Sí le ven? 1 sobre y cuadrado. Entonces la derivada con respecto a x de este campo en los puntos, son cualquier punto, ¿no? 0, y, x vale 0 y y vale y, ha sido igual a 1 sobre y cuadrado. Pero obviamente, si se fijan, para que esta derivada exista, y cuadrado tiene que ser distinto de 0, ¿no? O sea, y distinto de 0, más bien dicho. Y tiene que ser distinto de 0. Porque si y vale 0, ya no existiría esta derivada, ¿no? ¿Ya? Ahora hagamos, ¿qué pasa entonces si y vale 0? Sería la pregunta. ¿Qué pasaría si y vale 0? Entonces, tercera parte que debería preguntarme. Si y vale 0, o sea, si tenemos el punto A, que sería 0 en X y 0 en Y, cero en X y 0 en Y, entonces la derivada, tengo que hacerle también por la definición, ¿ya? Entonces voy a calcular la derivada de este campo en el punto 0 en X, 0 en Y. Fíjese que si yo usara este punto 0, 0 en el punto 0, 0 y reemplazar en estas derivadas, ¿qué va a pasar? Que arriba me va a quedar 0 y abajo también 0. Entonces no puedo, no me sirve, ¿no? ¿Sí? Por eso no puedo usar eso. Entonces tengo que hacerlo también con la definición. Necesariamente el límite
cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h por f del punto 0, 0 más h veces, como es la derivada con respecto a x, es 1, 0, ¿no es cierto? Menos f de 0, 0. Pues si x vale 0, f de 0, 0 también vale 0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Necesito entonces a qué va a ser igual. Ya me perdí. Esto sería igual al límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h por f de 0 más h me quedaría h y en y me quedaría 0. ¿Ya? Pero ¿cuánto vale f de h, 0? Entonces sería x vale h y y vale 0. Entonces sería h por 0 sobre h al cuadrado más 0 a la cuarta. Esto me da 0. Entonces, esto sería el límite cuando h se aproxima a 0 de 0. Y esto es 0. Entonces, la derivada parcial de este campo, miren, cuando f está del campo en el punto 0 en x, 0 en y, en realidad existe y vale 0, miren. ¿Sí? ¿Se fijan? Cosa que si yo, por ahorrarme el procedimiento este, quiero aplicar las reglas de derivación, ¿sí? Y yo reemplazara cuando x vale 0 y y vale 0, estas derivadas serían indeterminaciones, 0 sobre 0, ¿no? Entonces no la puedo resolver de esta manera. Necesariamente tengo que irme por este camino. Ahora, lo mismo que hicimos para la derivada 1, nos tocaría hacer para la derivada 2, es decir, con respecto a y. Entonces pongamos un cuarto paso. Ahora vamos a hacer, igual vamos a hacer en el punto 0 en x, y en y, ¿no? Entonces, pero para la derivada 2. Entonces el punto de donde vamos a ubicarnos es 0 en x y cualquier valor en y. La derivada 2 del campo en este punto 0, y, derivada parcial, ¿no? Va a ser igual al límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h por f de 0 más 0, y más h veces el vector 0,1. El vector de la base canónica 0,1, ¿no? Estoy derivando con respecto a y. Menos f de 0y. Pero ya dijimos que f de 0y es 0. ¿Sí? F de 0y es 0. Entonces, este ya se anula. Nos queda la otra. Mismo procedimiento, ¿no? Se puede demorar más, pero es más seguro cuando tengo este tipo de funciones, ¿no? Donde se presentan indeterminaciones cuando hago el método de derivar directamente. Entonces, no es que no exista la derivada, es que no debo hacerlo así, sino por la definición. Entonces, aquí me va a quedar f de 0 en x, y en y, ¿no? ¿Cómo es? Y más h. Sí, y más h.
Entonces f de 0 en x, y más h en y. Si x vale 0, acuérdense, si x vale 0, aquí está. Si x vale 0, la función vale 0, ¿no? Esa es la definición del campo. Ahí está. Si x vale 0, la función vale 0. Entonces esta derivada vale 0. La derivada parcial con respecto a la variable y en el punto 0y es igual a 0. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en realidad las dos derivadas existen y están definidas en todos los reales. En todo R2, ¿sí? Para todo XY, porque salió, ¿no? ¿Sí? No tenemos problema. Pero ahora tendríamos que ver si en realidad estas derivadas son continuas. Podemos verificar si estas derivadas son continuas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ver la continuidad de estas derivadas? Eh, Pongamos ahí continuidad. Continuidad de... Mejor voy a escribir con el este. No me deja. Pues aquí un texto. Análisis. Análisis de la continuidad. Continuidad de las derivadas. De las que acabamos de hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el límite, ¿no? ¿Cuál es el punto, digamos, el punto que parecería crítico de este campo? El 0, 0, ¿no? Porque si x se aproxima a 0 y y se aproxima a 0, esta forma tendría problemas. Entonces, el punto crítico es el 0, 0. Entonces, vamos a calcular el límite de las derivadas cuando x y se aproximan a 0, 0. ¿Sí? ¿De cuáles derivadas vamos a hacer? De estas de acá arriba. De estas que sacamos aquí para cualquier, supuestamente para cualquier valor, ¿no? Aplicando las reglas de estas. De estas vamos a hacer el análisis, ¿ya? Porque las otras ya vemos que sí, no tienen inconveniente, sale un valor específico, ¿no? Entonces vamos a hacer el límite. Vamos a calcular el límite cuando el XY se aproxima a 0, 0, que es el punto, digamos, donde podemos ver que tienen dificultad estas derivadas. ¿Sí? Por lo que no escribe. De la derivada 1. ¿Sí? De f de xy. No sé si es el internet o qué es, pero ya. Y por otro lado también tenemos que calcular. Sí, lo vamos a hacer así. Acuérdese que como vamos a hacer límites, podemos hacerlo a través de trayectorias. ¿Se acuerdan que para determinar los límites vamos a usar, se puede usar límites iterados, trayectorias, cambio de coordenadas polares, ¿no es cierto? Para ver si existe o no el límite y cuánto vale. Entonces, ahorita vamos a revisar a través de la trayectoria, vamos a hacer por trayectorias. Si vamos a hacer por trayectorias de antemano, debemos pensar que si es que por dos trayectorias distintas logro que los límites tengan valores distintos, entonces el límite no existe. Y si el límite no existe, la función no es continua. ¿Recuerdan? Y sería discontinua de carácter inevitable. Entonces vamos a tomar una trayectoria
que pase por el 0, 0, ¿no? Necesariamente tiene que pasar por 0, 0. Entonces voy a escoger una trayectoria alfa de t, que es igual a, por ejemplo, en x vale t y en y vale 0. Así sería. Si es que esto lo escribo en forma de ecuaciones paramétricas, sería x es igual a t, y es igual a 0. Así estaría. Entonces, ustedes recordarán, o sea, nos estamos acercando al 0, 0 a través a lo largo del eje X, ¿sí? A lo largo del eje X nos estamos acercando al, al punto que nos provoca la posible discontinuidad. Entonces, así sería el gráfico. Le voy a traer de acá para no demorarme en eso. El gráfico de la trayectoria, ¿no? Lo que está en rojo sería aquí la trayectoria. ¿Sí? La gráfica de esa trayectoria. X es igual a t, y es igual a 0. Entonces, ahí estoy, me estoy acercando por aquí y por acá, ¿ya? Entonces, había esta que decía que el límite cuando x, y se aproxima a 0 de la derivada, en este caso que es la que voy a analizar, de la derivada 1, escribe, se puede transformar en el límite de la composición de la trayectoria, ¿se acuerdan? Entonces, aquí, como x se aproxima a 0 y y se aproxima a 0, t se aproxima a 0, ¿no? Entonces, si x se aproxima a 0 y y se aproxima a 0, y y se aproxima a 0, entonces t también se aproximaría a 0, ¿no? Porque x es igual a t. Si x se aproxima a 0, t se aproxima a 0. Entonces, esto se transforma en el límite. Cuando t se aproxima a 0, d. Necesitamos esas derivadas de nuevo para que podamos verlas más fácilmente, si no, nos toca regresarnos. Les voy a traer las derivadas de nuevo para acá, las que calculamos en primera instancia, con las reglas de derivación. Esas son las que vamos a ver la continuidad, ¿no? Entonces les pongo aquí. Entonces, de la 1, ¿qué sería? Donde esté y, ¿cierto? Le tengo que poner hacer la composición de la derivada con la trayectoria, ¿sí? Entonces nos va a quedar, no me perdí, nos va a quedar y vale 0, entonces sería 0 elevado a la sexta menos t al cuadrado por 0 al cuadrado sobre x, aquí sería t cuadrado más 0 cuadrado. Y todo eso al cuadrado, ¿sí? Esto nos daría el límite, esto nos daría 0, ¿sí le ven? Bueno, le voy a poner así, el límite cuando t tiende a 0, de 0 sobre t a la cuarta. Pero 0 para cualquier cantidad muy pequeña o muy grande es 0. Ya. Entonces, por la trayectoria, por esta trayectoria alfa, ¿sí? Acerca la composición de la derivada con la trayectoria. Estoy tomando esta primera derivada, ¿no? Con respecto a x. Me salió 0. Ahora veamos qué pasa si escojo otra trayectoria, que pase también por el origen, el 0, 0, y qué valor me sale de la derivada. Si logro demostrar que es un valor distinto de 0, ya puedo concluir que no existe límite, que por tanto el campo escalar, la derivada no sería continua, ¿no? Entonces sería, ahora voy a coger esta otra
trayectoria beta, que le voy a poner beta es igual a t, t. T, t. ¿Ya? Entonces, igual, si X tiende a 0, Y tiende a 0, T tiende a 0, lo mismo, ¿no? Entonces, el límite cuando X, Y se aproxima a 0, 0 de la derivada 1 del campo en cualquier punto X, Y sería igual al límite cuando T se aproxima a 0, se aproxima a 0 D. Entonces reemplazo. Ahora es T sexta menos T cuadrado por T cuadrado sería T cuarta, ¿no es cierto? Sobre T cuadrado más T cuarta y todo al cuadrado. Eso me va a dar el límite cuando T se aproxima a 0, sacando factor común, ¿cierto? Me quedaría T cuadrado más 1, menos 1, perdón. Sobre T cuadrado más 1 al cuadrado. T cuadrado más 1 al cuadrado. Todo al cuadrado. Sí, saqué de factor común, saqué factor común T cuarta arriba, ¿no? Y abajo también. Entonces me queda esto. Ahora, si T tiende a 0, me va a quedar menos 1, ¿no? 0, aquí me queda menos 1. Acá se haría 1 al cuadrado, 1, entonces menos 1. Este límite vale menos 1. Entonces, por dos trayectorias distintas. En este caso no traje la trayectoria es esta, ¿no? La trayectoria X igual a T, Y igual a T, es una recta dependiente positiva, ¿no? Que pasa por el 0, 0. Esta sería la representación gráfica de la trayectoria beta. Este es beta de T. ¿Ya? Nos salió menos 1. ¿Qué puedo concluir? Dado que por la trayectoria alfa me salió 0, el límite, ¿no? Y por la beta me salió menos 1, entonces puedo decir que el límite de la derivada no existe. Y si no existe el límite cuando x y se aproxima a 0, entonces la derivada con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x, no es continua, ¿sí? En 0, 0, ¿sí? No es continua. O es discontinua de carácter inevitable. Entonces, digamos, dado que la, el límite o los límites, digamos así, dado que los límites de la derivada derivada parcial por dos distintas trayectorias, por dos distintas trayectorias, tienen valores diferentes. Tienen valores diferentes. Me permite concluir
que no existe límite el límite de la derivada 1 de f para cualquier x y, ¿no? Es decir, la derivada es discontinua, inevitable, o sea, no se puede hacer nada, ¿no? Es discontinua, inevitable en 0 en x, es en 0, 0, ¿no? 0,0. Eso sería lo que podemos concluir en este caso. Recuerde que los límites por trayectoria sirven solo para demostrar que el límite no existe, ¿sí? Y si no existe el límite, ¿no es cierto? Cuando x y tiende a 0, entonces ya no es posible hacer nada en este caso. No podemos hacer nada. No podemos hacer una redefinición de dominio o nada para transformarlo en continuo en ese punto. Igual podríamos hacer lo mismo que acabamos de hacer para la derivada con respecto a x, ¿no? Podríamos hacer para la derivada con respecto a y, esta otra, y ver que tampoco va a ser continuo, ¿sí? Eso ustedes pueden encargarse de verificar que tampoco. O sea, al final, lo mismo que sacamos aquí, vamos a sacar para la derivada con respecto a y. Haciendo igual, con las mismas trayectorias pueden trabajar ustedes si quieren. Pueden confirmar eso, ¿no? La derivada 2 tampoco es continua o también es discontinua inevitable en el 0, 0, ¿sí? Haciendo un procedimiento idéntico al que acabamos de hacer. Para la derivada 1 se puede hacer también para la derivada 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en esa parte, por favor? Antes de seguir. Entonces sacamos las derivadas en forma tradicional, aplicando reglas de derivación de la división, pero nos damos cuenta que hay x y y en el denominador y que si esos tomaran el valor de 0, entonces tendríamos problemas. Entonces procedemos a hacer análisis parciales cuando x vale 0 y y toma cualquier valor. Es decir, estamos a lo largo del eje y, ¿no? ¿Ya? Del eje x, perdón. Y hacemos los casos, luego volvemos en el punto crítico porque estaremos justamente el 0 en x, 0 en y. Vemos que estas derivadas sí existen. Sin embargo, luego necesitamos determinar si es que estas derivadas son continuas y para eso hacemos el uso de las derivación por trayectorias. Entonces, escogemos dos trayectorias y a través de esa trayectoria vemos que los límites toman valores diferentes, lo que me permite concluir que no existe límite y la no existencia del límite me permite concluir que las derivadas, no el campo, no, las derivadas son discontinuas, eh, inevitables. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas? Nada. Todo clarísimo. Nos vamos a la clase de hoy entonces. Eso estaba en la Una hoja de la pregunta. clase anterior. Dime. Sí, una pregunta. Para demostrar que un límite no existe, solamente es a través A de una ver, no te trayectoria. escucho. Alza la voz, por favor. ¿Ahí me escucha? Sí. O sea, para demostrar que un límite no existe, solo se lo puede hacer por trayectorias, no se lo puede hacer, digamos, o sea, digamos que nos sale en un límite iterado una respuesta A y en la trayectoria una respuesta B, tampoco se puede concluir ahí o solo por trayectorias. ¿Por trayectorias o por iterados? Si por iterados, el un iterado sale 0 y el otro vale 1, ya puedo decir que no existe.
por un iterado me sale 0 y por una trayectoria me sale 1, ya puedo decir que no existe. Ya, gracias, señor. Ya, entonces continuamos, ¿no? Ajá, para eso nos vamos acá. Ya está eso. Entonces nos corresponde la definición 3, campo escalar derivable y vector gradiente. Tenemos un campo F de omega en R, un campo escalar, y un punto A que pertenece a omega. Si existe la derivada del campo F en cualquier dirección, miren, dice, si existe la derivada del campo F en cualquier dirección, cuando hablamos de dirección decimos un vector Y cualquiera, ¿no? O un vector B, como queramos llamarle al vector, en cualquier dirección. Entonces, si es que existe la derivada de F en cualquier dirección, se define el vector gradiente de F en A, en el punto A, por. Entonces, el vector gradiente del campo F en el punto A va a ser igual a la derivada con respecto a la variable 1 del campo en el punto A, coma, es un vector. Si omega es de Rn, entonces tendrá n derivadas parciales, si le ven, porque tengo n componentes en el conjunto de salida, ¿no? Con x1, x2, x3, xn. ¿Ya? Entonces, como habrían n variables independientes, hay n derivadas parciales, ¿sí? ¿Sí le ven? Derivada con respecto a la variable 1, a la 2, a la 3, a la n. Aquí está más claro. Derivada parcial de f con respecto a x1 en el punto A, parcial de f con respecto a la variable 2 en A, derivada parcial con respecto a la variable enésima en A. Y esta vector, cuyas componentes son las derivadas parciales del campo, se llama vector gradiente. ¿Sí? Ahora dice, ¿y eso para qué nos va a servir? Mire, eso es muy útil, porque si yo ya sé, ya puedo encontrar el vector gradiente de un campo escalar, entonces puedo calcular, mire, la derivada del campo en un punto en la dirección de cualquier vector y, cualquiera, ¿sí? Aplicando esta propiedad, esta proposición. Esta derivada en el punto A respecto al vector y cualquiera, se puede calcular como el producto escalar entre el gradiente del campo, producto punto con y, con el vector y. Siendo y, dice, para todo y, elemento de Rn, o sea, y también tendrá n componentes, el mismo número de componentes que tenga el punto A y el mismo número de componentes que tenga el gradiente. Entonces, si la función es de R2, el vector será de R2 y el punto también será de R2 y el gradiente tendrá dos componentes, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y. Si estamos en R3, el vector será componente Y1, Y2, Y3, el punto tendrá componente A1, A2, A3, el gradiente tendrá derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, tres derivadas, ¿sí le ven? Y entonces puedo calcular esta. Y ya no me tengo que ir a la definición de derivada. ¿Se acuerdan? Acá pusimos, al comienzo pusimos, mire, la derivada del campo en el punto respecto al vector y con esta definición del límite, que en algunos casos se puede tornar muy complicada. Ya no tengo que hacer eso. Ya puedo aplicar esta proposición y calcular fácilmente la derivada del campo en un punto respecto a un vector con esta proposición 1. Y eso me ayuda muchísimo para hacer el cálculo de estas derivadas, ¿sí? Ya no tengo que hacer el cálculo de límites, que es una gran ventaja, ¿sí? Entonces vamos acá. Ahí está la definición del gradiente. Y aquí está nuestro caso, este campo F. Dice que es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Es de tipo polinómico, como pueden ver, y de grado 2 para x, grado 2 para y. Este campo debería escribirse así, ¿no? ¿Tiene alguna restricción en el dominio de este campo? Alexis Vallejo, ¿tiene alguna restricción este campo en el dominio? No, no tiene ninguna restricción. Ya, no tiene, porque no hay denominador, no hay raíz, no hay logaritmo, no hay nada. Entonces, este iría de R2, ¿no es cierto? En R. Aquí estamos definiendo bien el campo. Aquí, como estamos en R2, serían pares ordenados XY o X1, X2 o U y B, S, T, cualquier letra, ¿no? En realidad. Nada más que nosotros por costumbre
ponemos X, Y. Pero podría estar U y B, S, T, cualquiera. ¿Ya? Y esto es igual a X al cuadrado más Y cuadrado. Esto le igualo a Z. Entonces ahí veo que Z depende de X y depende de Y. No se confundan. Por ahí vi que en la prueba pusieron al revés. Estas son las variables independientes. X y Y. Y Z es la variable dependiente. Z depende del valor que tome X y del valor que tome Y. Entonces, como hay dos variables independientes, existirán dos derivadas parciales. ¿Sí? Si hubieran tres variables independientes, entonces existirían tres derivadas parciales. Si hay n variables independientes, n derivadas parciales. ¿Sí? Una por cada variable independiente. En este caso, ¿cuál sería la derivada parcial 1? Brandon Paz. Para este campo, ¿cuál sería la derivada parcial 1 de este campo f en cualquier punto x, y? Sería la derivada parcial de f respecto a la derivada parcial de x. No es Sí, de sí. respecto. No, no, no. A ver. Ah, Es derivada parcial de f con sí. respecto a x. Así se dice. Al respecto. Sí. Ya. ¿Cuál sería? Sería 2x. 2x. Muy bien. Gracias. La otra es la derivada con respecto a la variable 2 en cualquier punto x, y. Y sería Brian mayor, ¿cuál? Brian 2y. 2y. Entonces, existe la derivada 1 y la derivada 2. Por lo tanto, puedo decir para cualquier punto x, y. Si le ven, esta es de tipo polinómica, de orden 1 para x, para la derivada 1. Y de orden 1 para la derivada 2 también. No hay ninguna restricción, no hay ningún punto posiblemente donde no existan estas derivadas, no se definan. ¿Sí? No hay ningún posible valor. En el ejemplo que acabamos de ver hace ratito, como las derivadas tenían numerador y denominador, por eso es que pensamos que tendrían problemas de continuidad esas derivadas, porque hay un numerador y un denominador. Entonces hay valores restringidos de X y Y para la existencia de esas derivadas, ¿sí? Entonces, como no hay aquí esas condiciones, porque son solo tipo polinómica de grado 1, tanto la una como la otra, puedo decir que el gradiente de este campo f en cualquier punto x, y es igual a la derivada 1, que sería 2x, 2y. ¿Sí? En cualquier punto. Ahora, puede decirme, ¿qué pasa si es que el punto A es el punto... ¿De qué componentes, por ejemplo? Diana Rodríguez, ¿qué punto me puedes dar? A ver. ¿Podría ser cualquiera? ¿O tengo que darle unos Cualquiera. Ah, bueno, entonces 5,4. Ya. En el punto 5,4. Entonces, podría decir, gracias Diana, que el gradiente de f en el punto 5,4 es igual a 2 por 5, 10. Y 2 por 4, 8. El gradiente es el vector 10,8. ¿Sí? Ese sería el gradiente. Ay. Y entonces, más acá abajo, dice que yo puedo calcular la derivada del campo f en el punto A respecto a un vector y cualquiera como el producto del gradiente producto punto con el vector y cualquiera. Entonces, veamos, ya tenemos el punto. Consideremos que el punto sigue siendo el 5, 4 que nos dio Diana. Y ahora veamos un vector y cualquiera. Digamos que el vector y es igual a ¿cuánto? Roy Axel, dime un vector y cualquiera. Por 1 menos 1. 1 menos 1. Muy bien. 1 menos 1.
Entonces pensemos que con esto me piden, dado ese punto y ese vector, me piden hallar la derivada del campo F, del campo que estábamos trabajando, ¿no? En ese punto A respecto a ese vector Y, ya no hago con el límite, con la definición de límite, sino que hago el gradiente de F en el punto A, producto punto con el vector Y. Y se hace mucho más fácil el cálculo de estas derivadas. Entonces pongo el gradiente en el punto A, era 10,8. 10,8. Producto punto con el vector Y, que es 1, menos 1. Como el producto punto lo que dice es que debo multiplicar el 1, la primera componente con la primera, más la segunda con la segunda, ¿no es cierto? Entonces sería 10 menos 8, ¿no? 10 menos 8, nos queda que esta derivada es igual a 2. La derivada de este campo F en el punto A respecto a este vector Y es igual a 2. ¿Eso qué significa o cómo se interpreta? Que estando en el punto 5, 4, pensemos, este es el punto 5, 4, este es el punto A, moviéndonos en la dirección 1 en X menos 1 en Y, entonces, pensemos que por un momento aquí transportamos nuestro eje coordenado, imaginariamente, ¿no? Por un momento, estando en el punto A, nos movemos 1 a la derecha, no, ese es muy grueso, 1 a la derecha y menos 1 para abajo porque dice Y negativo, ¿no? 1 para acá y menos 1, nos movemos así, así. Este sería la dirección del vector Y, ¿sí? Entonces, estando en el punto 5 cuarto y moviéndonos 1 en X y menos 1 en Y, el campo escalar F se incrementa en 2 unidades por cada unidad que yo me mueva en esta dirección. O sea, si doy, digamos, camino, si estuviera en metros, ¿no? Si me muevo 1 metro así, este se incrementa 2. Me muevo 1 metro más, 2 más, 2 metros más, 2 más. Por cada unidad que me mueva en esta dirección del vector Y, estando en el punto A, el campo escalar F se incrementa en 2 unidades. ¿Sí? Si es que este valor me hubiera salido negativo, entonces el campo escalar disminuye o decrece en 2 unidades cada vez que me muevo por ahí. ¿Ya? Esa es la ventaja del gradiente. Entre otras, como ya vamos a ver, nos va a permitir hacer algunas cosas muy interesantes a partir del cálculo del gradiente. ¿Sí? Entonces, hago el gradiente producto punto con Y y encuentro una derivada del campo en un punto respecto a un vector. Este vector Y es un vector unitario. Alexandra Santamaría. El vector Y es un vector unitario. Alejandra, perdón. Alejandra. No, ¿Por qué? porque al sacar la norma no nos da el 1. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál es la norma de Y? Nos daría 2 ¿2? o ¿O raíz de raíz de 2. 2? Raíz de 2. ¿Ya? Entonces vemos que Y no es un vector unitario. Entonces esta es una derivada del campo en el punto respecto al vector Y cualquiera. Si Y fuera unitario, entonces esta derivada sería derivada direccional. ¿Sí? Entonces, para que un vector sea unitario, sabiendo que no es, yo lo que hago es, para tener el unitario de Y, lo que voy a hacer es al vector Y dividirle para su norma. Entonces, ¿qué me quedaría? 1, quedaría 1 sobre raíz de 2,
que multiplica a 1, menos 1. ¿Sí? Si me pidieran entonces hallar la derivada direccional del campo en el punto, entonces tendría que trabajar con este vector unitario. ¿Sí? Y ahí tendría derivada direccional. ¿Ya? Entonces sería, aquí en vez de poner 1 menos 1, tendría que ser 1 sobre raíz de 2 por 1 menos 1. ¿Qué va a cambiar? Que aquí voy a tener sobre raíz de 2, ¿no? O sea, va a ser más pequeño la cantidad. Se va a incrementar menos si es que el vector es unitario. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta ahí antes de avanzar? Inge, Sí. ¿cómo se llamaba la derivada a la que estábamos hallando ahorita? ¿Cómo? La derivada con la que estábamos Esta que hallando hallamos ahorita. ahorita. Sí, Derivada del campo en el punto A respecto al vector Y cualquiera. ya, listo. Muchas gracias, ingeniero. ¿Algo más? Sigamos entonces. Proposición 2, muy importante. Sean, dice, un campo F de omega en R, campo escalar, y A, un punto de omega. Si existe el gradiente de F, o sea, si yo ya veo que existe F, las derivadas parciales, ¿no? Que forman el vector gradiente en el punto A, en el punto de análisis, y ese gradiente es distinto de 0, o sea, no puede ser el cero vector, ¿no? No puede ser 0,0,0. Si es que es distinto de 0, entonces el mayor valor de la derivada del campo en el punto respecto al vector, con la norma del vector y igual a 1, o sea, si la norma es de y es 1, entonces esta es una derivada direccional. No se olviden, si la norma de y es 1, esta se llama derivada direccional. Entonces aquí esta proposición 2 está refiriendo a la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, esta derivada direccional dice que alcanza el mayor valor, o sea, su máximo valor, en la dirección de el gradiente dividido para su norma. Entonces, la dirección de máximo crecimiento de la derivada va a ser igual, dice, al vector gradiente en el punto dividido para la norma del gradiente. Esa es la dirección de máximo crecimiento. ¿Sí? Es la dirección de máximo crecimiento. Entonces, ¿qué se entendería aquí? La derivada del campo en el punto A en la dirección de máximo crecimiento, ¿sí? En esta dirección, va a ser igual a la norma del gradiente. Entonces, si yo quiero calcular el máximo crecimiento de una derivada direccional, lo que hago es sacar el gradiente, evaluar en el punto, sacar la norma del gradiente, y ese es el valor máximo de la derivada direccional. ¿Sí? ¿Y cuál es la dirección de máximo crecimiento? Esta. El gradiente dividido para su norma. Fíjese la importancia de sacar el gradiente, ¿no? Y que para sacar el gradiente deben existir las derivadas con respecto a cada una de las variables en ese punto de análisis, ¿no? ¿Sí? Dice, el resultado de la proposición anterior se resume en que un campo escalar desde un punto aumenta más rápido en la dirección que provee su gradiente en dicho punto. Entonces, aumenta más rápido en la dirección del gradiente. ¿Y cuál es la dirección del gradiente? El gradiente dividido para su norma. Esa es la dirección unitaria, ¿no es cierto? Donde más rápido crece el gradiente. La existencia de todas las derivadas direccionales, o sea, si existe la derivada del campo en el punto A respecto a un vector Y, a otro, lo que sea, no implica la continuidad del campo. O sea, el hecho de que exista la derivada direccional no me permite concluir que el campo es continuo. Es decir, que un campo escalar tenga gradiente no implica que sea continuo, dice, mire. El hecho de que existan las derivadas parciales que forman el gradiente no es condición suficiente para determinar que el campo es continuo. Eso es lo que me dice. Entonces, con esa información teórica, nos vamos acá para ver cómo
¿Cómo sale esto y de dónde sale esto del máximo valor y de la dirección de máximo crecimiento? ¿Ya? Aquí estamos diciendo que la derivada es igual en el punto A respecto a un vector Y, es igual al gradiente de f producto punto con Y. Pero como en esta proposición 2 habla de que la norma, si se fijan, la norma del vector Y es igual a 1, entonces en realidad se está refiriendo a una derivada direccional, ¿no? Sí. Esta sería una derivada direccional. Entonces, aplicamos el concepto de producto punto. El producto punto entre dos vectores, acuérdense, si teníamos el vector, ¿cómo sabían poner? A, producto punto con B, era igual a la norma de A por la norma de B y por el coseno del ángulo que forma. Entonces yo podría tener un vector así, digamos el vector A, y por acá el vector B, y este es el ángulo θ, estando en R2, ¿no? El gráfico, ¿ya? Este es el ángulo entre los vectores, este es el vector A, entonces el producto punto, hemos aprendido que es igual a la norma del uno por la norma del otro y por el coseno del ángulo que existe entre los dos vectores. Entonces, eso vamos a aplicar, esa definición de aquí, la vamos a aplicar al gradiente. Entonces, ¿qué sería? El gradiente del primer vector, que es el gradiente de f en A, por el gradiente, perdón, la norma del gradiente por la norma del vector y por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Pero recuerden que en este caso estamos hablando de derivada direccional y la norma de y vale 1. Entonces, este vale 1. ¿Ya? ¿Qué me queda? Que la derivada direccional de A con respecto al vector Y, que es unitario, sería igual a la norma del gradiente de f en el punto A por el coseno de θ. Así me quedaría, ¿ya? Pero entonces se producen dos casos principales y un extra, digamos, ¿ya? Dos principales. Primer caso, que el ángulo θ entre ellos, entonces digamos aquí, si el ángulo θ es igual a 0, aquí está el gradiente. En rojo, el gradiente del campo. ¿Ya? Al revés debería ser. Espera. El negro que sea el gradiente. ¿Ya? Y este que sea el vector Y. ¿Ya? Que tiene norma 1. Entonces, ¿qué pasa? Si el ángulo entre ellos es 0, eso implica que el coseno de 0, como ustedes recordarán, es igual a 1. ¿Ya? Entonces, en ese caso, f' en el punto A respecto al vector Y sería igual al... Esto vale 1, entonces me queda la norma del gradiente en el punto. ¿Ya? Claro, el ángulo puede tomar cualquier valor, ¿no? De 0 a 2pi, cualquier valor. Pero estamos viendo los casos más representativos. Segundo caso, si θ vale pi radianes o 180 grados. Entonces, aquí está el gradiente, o sea, hay 180 grados entre ellos, y acá está el vector Y, ¿sí? 180 grados. El coseno de pi, claro, el coseno de pi, estoy bien, es igual a menos 1. Entonces, la derivada f' de A punto y coma Y sería igual, como esto vale menos 1, me quedaría menos la norma del gradiente del campo en el punto A. Miren,
Este sería positivo, el mismo valor, pero negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el tercer caso que dije que es un hectano? Si teta es igual a 90 grados, aquí, son ortogonales entre sí. Esto es y, esto es el gradiente. Entonces, si teta es igual a pi medios o 90 grados, nosotros sabemos que el coseno de pi medios es igual a 0. Entonces, la derivada del campo en el punto A respecto a este vector y tomaría el valor de 0. ¿Ya? ¿Esto qué significaba? Que estando en el punto A y moviéndose en la dirección de este vector y que es unitario, el campo no aumenta ni disminuye. Está en estado estacionario. Como su nombre lo indica, estacionario quiere decir que está ahí estancado, estacionado, ¿no? Sin moverse, sin aumentar ni disminuir. No le pasa nada al campo en esa dirección y en ese punto. Estado estacionario. Yo escribí mal. Estacionario. ¿Ya? Todos los demás valores del ángulo van a estar entre estos máximos. ¿Por qué? Por otro lado, recuerden, el coseno del ángulo teta, ¿entre qué valores fluctúa? ¿O entre qué valores está acotado? Entre -1 y 1. Ya eso ya conocemos, ¿no es cierto? Por la definición de la función coseno. El coseno tiene como dominio todos los reales y como recorrido de -1 a 1. Por eso se llama una función acotada. ¿Ya? Ahora, si a esto le multiplicamos por la norma del gradiente, entonces, ¿qué me va a quedar? Menos la norma del gradiente es una cantidad positiva, ¿no? La norma siempre es positiva. Entonces, la desigualdad no cambia de sentido. Y si quieren, le multiplicamos por la norma de y. Pero ya sabemos que la norma de y es 1, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner así solo para... Ahora escribió bonito, ¿se ve? Cuenta. Hace rato nada. ¿Ya? Fíjese. Pero recuerde, la norma de y vale 1. La norma de y vale 1. Con eso comenzamos. Entonces, ¿qué me queda? Menos la norma del gradiente en el punto es menor o igual. ¿Qué es esto? F' en el punto A respecto al vector y unitario, derivada direccional, está entre qué valores. ¿Cuáles son los valores permitidos para la derivada? El mínimo valor, este es el valor mínimo, menos el gradiente. Y este es el máximo valor. ¿Cuál? La norma del gradiente. Eso dice. Mínimo valor, máximo valor. Porque también este es el mínimo valor del coseno y este es el máximo valor del coseno. No hay valores más altos para el coseno, más mayores que 1. No hay valores más bajos para el coseno, menores que -1. Entonces, este es el valor mínimo. ¿De quién? De la derivada direccional, por si acaso, ¿no? Porque esta es la derivada direccional. Entonces, si en un problema me dice, ¿cuál es el valor
mínimo de la derivada direccional en el punto A respecto a tal vector. Este es el valor mínimo de la derivada direccional. Y este es el valor máximo. ¿Qué hago entonces? Saco el gradiente, le saco la norma y ese es el valor máximo de la derivada direccional. Por ahí creo que Julián, creo que me preguntó algo de eso anteayer o ayer, no me acuerdo. No le respondí porque justamente hoy vamos a ver, ¿no? En uno de los problemas del deber creo que está algo de eso. ¿Sí? Máximo valor o valor máximo de la derivada direccional en el punto A. La norma del gradiente. Mínimo valor, el mismo valor numérico, pero con signo negativo. Y ahora, ¿cuál es la dirección de máximo crecimiento? Miren, la dirección de máximo crecimiento, o sea, donde se produce esto, la dirección unitaria de máximo crecimiento va a ser igual a la dirección al gradiente del campo en el punto A dividido para su norma. Esa será la dirección de máximo crecimiento. Y la dirección de mínimo crecimiento, igualito, solo que con signo menos. El gradiente de f en el punto A dividido para su norma. La misma dirección, lo único que cambia es el signo. ¿De dónde sale eso? De aquí por el medio. Aquí. Miren. El gradiente y el vector tienen la misma dirección. Entonces, esta es la dirección del gradiente. Pero esta dirección no es unitaria, ¿no? Para que sea unitaria, entonces, al gradiente le divido para su norma. La de mínimo crecimiento, esta es cuando el coseno toma el valor máximo, ¿no? Esta es la de mínimo crecimiento cuando toma el valor mínimo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que si el gradiente, el vector gradiente está así y este está en sentido contrario, entonces esta tiene la misma dirección, pero de sentido contrario. Por eso el menos. ¿Ya? Entonces, si me dice, ¿cuál es la dirección de máximo crecimiento de la derivada direccional? ¿Qué tengo que hacer? Sacar el gradiente y dividir para su norma. Y esa es la dirección de máximo crecimiento. Pero si me dice, ¿cuál es el valor máximo de la derivada? Entonces, le saco la norma y este es el valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo de la derivada? Le saco la norma al vector gradiente y le pongo un signo menos adelante y ese es el valor mínimo. ¿Ya? Preguntas en esta parte, por favor. De la proposición 2. Entonces, recuerde, este es el valor máximo o el mayor valor de la derivada direccional. Valor máximo. ¿Sí? Y esta de aquí es la dirección de máximo crecimiento. Dirección unitaria de máximo crecimiento. ¿Ya? Porque al gradiente, que es un vector, le estoy dividiendo para su norma, entonces es una dirección unitaria, ¿no? ¿Algo más, por favor? ¿Alguna pregunta aquí? Adicional de lo que he dicho yo aquí. Nada. Parece que estuvieran muertos, chicos. Hagamos acá pues, algo de este ejercicio que estábamos trabajando. Ya le sacamos el gradiente, ¿no? Era 10,8, ¿no? Entonces, calculemos aquí. Pongamos. Recuerde que esto sí va en su examen, ¿no? Pongamos máximo
máximo valor de la derivada direccional, de f. De f en a. Ya. Entonces, recopilemos. El punto A, primero, el campo. Para este ejercicio que estábamos haciendo desde arriba, f de xy era igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? El punto A es el punto 5, 4. El vector y es el vector 1 menos 1. ¿Ya? El gradiente de f en cualquier punto x, y, calculamos también, era 2x, 2y. El gradiente del campo f en el punto A es 10, 8. La norma de y, aquí está y, la norma de y, porque dice derivada direccional, tengo que sacarle el unitario. 1 sobre raíz de 2, que multiplica a 1, menos 1. Ya otra vez no escribe. Ya. Todo eso tenemos. Entonces, como me pide el máximo valor de la derivada direccional, entonces lo que me está pidiendo es haya el valor f' en el punto A respecto al vector unitario de y, ¿no? ¿De acuerdo? El unitario de y. Sería igual. Valor máximo. Máximo. Lo único que hago es el gradiente del campo en el punto A dividido para la norma del gradiente. Pues voy a poner una recta de campo. Se ve horrible. Ay. Aquí está para la norma, ¿no? El gradiente ya tengo. Lo que me hace falta, no, estoy mal, no quiero la dirección, es el valor máximo. Entonces, esta le voy a dejar a un ladito ahí para luego sacar la dirección. Entonces, aquí lo que sería nada más es la norma del gradiente en el punto A. Ese es el valor máximo. Entonces, si este es el gradiente, puedo decir acá, ¿cuánto valdría la norma del gradiente? Mateo, la norma del gradiente en el punto A valdría. Mateo, 2 raíz de 41. ¿cuánto? 2 raíz de 41. 2 raíz de 41. ¿Alguien más sí sacó eso? Sí. Ya, entonces solo pongo esto acá. 2 por raíz de 41. Positivo. Entonces, ¿qué significa? Que estando en el punto 5, 4, moviéndose en la dirección del vector y, 1 sobre raíz de 2, 1 menos 1, el campo escalar f se incrementa en 2 por raíz de 41 por cada unidad que me mueva en esa dirección del vector y, manteniendo, no, aquí no es manteniendo, por cada, a ver, otra vez, estando en el punto 5, 4, moviéndome en la dirección del vector y, 1 sobre raíz de 2, 1 menos 1,
Por cada unidad que se mueva en esa dirección, el campo escalar F se incrementa en 2 raíz de 41 unidades. Así sería. ¿Sí? Se incrementa porque salió positivo. Y ese es el valor máximo. No va a haber un valor más alto que ese. ¿Sí? Ese es el valor máximo. Si me dijera, halle la dirección de máximo, le voy a copiar a este mejor, creo. Le voy aquí. No pide el valor máximo, sino la dirección de máximo crecimiento. Dirección. Veces. Dirección de máximo crecimiento. Pues, dirección de máximo crecimiento. De la derivada direccional de F en el punto A. Eso, ¿no? Entonces ahí lo único que hago es al gradiente dividirle para la norma. Y ya está. Entonces, U máximo sería igual al gradiente que es 10,8 dividirle para 2 raíz de 41. 2 raíz de 41. ¿Qué me quedaría? Como 1 sobre raíz de 41. Que multiplica a 5,4. Y claro, si gusta se puede racionalizar, no hay problema. 5. Esa sería la dirección de máximo crecimiento de la derivada direccional del campo escalar F en el punto A. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Toca esto entonces. Campo escalar diferenciable. Fíjese que estábamos hablando de derivadas, derivable, pero ahora dice diferenciable. ¿Sí? Cuando se hablaba de cálculo de una sola variable, diferenciable o derivable podría pensarse que era como sinónimo, pero ahora en el caso de campos escalares de R2, R3, Rn en general, ya no es lo mismo. Entonces dice, dados el campo F, un punto A del conjunto de salida de F, se dice que el campo F es diferenciable, mire. En el punto A, si existe una aplicación lineal T, que también va de Rn en R, ¿no? Porque omega es un conjunto de Rn, ¿no? Entonces, si F es de R2, la aplicación también será de R2 en R. Si F es de R3, la aplicación será de R3 en R. Y así, según el caso. ¿Qué debe cumplirse? Que el límite cuando H tiende a 0 de F en A más H menos F de A menos la aplicación lineal, esta T de Rn en R, sobre la norma de H, tiene que ser igual a 0. Si es que este límite existe y vale 0, entonces digo que el campo es diferenciable. Si es que este límite no existe, entonces, evaluado en ese punto A que estoy pensando, un punto crítico del campo, entonces, si no existe el límite,
el campo no es diferenciable en ese punto, ¿sí? A la aplicación lineal T de A, esta que está involucrada aquí en el límite, se le llama el diferencial de F en el punto A. Se le llama también, ¿no? La aplicación toma el nombre del diferencial de F en el punto A. Y se puede denotar de esta manera. F' de A, el diferencial de F en A. O diferencial de F en A. Fíjese la diferencia. No hay un 1 aquí, porque si aquí estuviera un 1 o un 2, significaría que es la derivada parcial. Pero sin los números de subíndice, esta simbología representa el diferencial de F en el punto A. Dos formas distintas, ¿no? Ahora dice, se puede demostrar que la transformada lineal T, esta que está aquí, involucrada y que también está acá en el límite, está definida por la transformación lineal T de A va a ser definida de Rn en R. O sea, también es un campo escalar de la misma dimensión que el campo F, tales que los Y, elementos de Rn, se transforman en el gradiente de F en A, producto punto con Y. Entonces yo puedo calcular el diferencial de F haciendo el producto punto entre el gradiente del campo, producto punto con Y. ¿Sí? Proposición 3. Si tenemos el campo F de omega en R, un campo escalar, y tengo un punto A también de omega, si F es diferenciable en el punto A, o sea, si el límite este existe y vale 0, si es diferenciable A, entonces existe su derivada con respecto a cualquier vector. ¿Sí? Si es diferenciable, existe la derivada con respecto a cualquier vector. Puedo concluir. ¿Sí? Así. F, derivada de F en el punto A respecto a un vector H cualquier elemento de Rn. Si un campo escalar es diferenciable, o sea, si logro demostrar que es diferenciable, entonces existe su gradiente. Puedo concluir. ¿Sí? Si era derivable, decía hace rato, dijo que no. El hecho de que tenga las derivadas en todas las direcciones no implica que tenga gradiente, decía, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo ahora? Que si demuestro que es diferenciable, entonces sí puedo decir que existe el gradiente en cualquier dirección. Eso es lo que me dice aquí. ¿Ya? Entonces, la diferenciabilidad es un nivel más alto o sea, que me permite llegar a mejores conclusiones cuando demuestro que un campo es diferenciable. ¿Ya? Aquí tenía un ejemplo, creo, déjenme ver. Sí, para el mismo, ¿no? Para el mismo campo. Ya, entonces nos vamos. O sea, me voy a llevar otra vez el campo este que ya dijimos. Ya estuvimos trabajando. Ya, ese campo. Tenemos el gradiente y ya lo pusimos. Y su gradiente es este. Si F es diferenciable en XY, entonces, ¿no es cierto? Puedo yo decir que F', ¿sí? F', que va también de R2 en R, donde los HK, o sea, ahora voy a tomar un vector H, elemento de R2 también, porque estamos en R2, ¿no? Tales que H tenga componentes, el vector H tenga componentes H, K, o ST, o V, las que quieran, ¿ya? Entonces, los HK, los elementos, los pares ordenados HK, HK, se transformen en F' en cualquier punto X, Y, respecto a este vector HK, ¿no?
va a ser igual. Como ya aprendimos que la derivada en un punto respecto a un vector, ¿cierto? Es igual al gradiente del campo en el punto X, Y. Ahorita estamos calculando para cualquier X, Y. Ay. A ratos se escribe bien y a ratos no. En cualquier punto X, Y. Producto punto con el vector HK ahora, ¿no? De componentes HK. ¿Ya? Entonces, dado eso, como ya tenemos el gradiente en cualquier punto X, y tenemos el vector H de componentes HK, puedo decir entonces que el gradiente de F en el punto X, Y cualquiera, producto punto con el vector HK, va a ser igual a, reemplazo los componentes del gradiente, 2X, 2Y, producto punto con HK, aplico la definición de producto punto, entonces sería 2X H más 2YK, ¿ya? Eso tengo. Entonces, voy a calcular el límite, este límite que me permite demostrar que es diferenciable el campo, ¿no? Este, ¿ya? Y tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque x cuadrado más y cuadrado no tiene restricciones, tienen todo su dominio R2, no hay ningún problema de continuidad, porque recuerden, x cuadrado es continuo, y cuadrado es continuo. La suma de dos funciones continuas también es continua. Entonces no hay ningún problema con esto. Por lo tanto, tiene que ser diferenciable. De antemano sé. Si hubiera una fracción en la expresión del campo o una raíz, ahí ahí ya no tengo seguridad. Tendría que ir viendo cómo me sale, pero de aquí yo sé que sí es diferenciable. Entonces, ese límite tiene que ser igual a 0. Entonces, procedo a hacer eso. Voy a calcular el límite. O sea, aplicar el concepto de diferenciabilidad, ¿no? Cuando HK tiende a 0. ¿Ya? Y ahora también voy a escribir así, como 1 sobre, solo para no tener que hacer rayas largas abajo, ¿no? La norma del vector HK, del vector H que tiene componentes HK, ¿sí? Que multiplica a F de el punto XY cualquiera, más, decía, el punto más H, decía, ¿no? Más HK, el vector es el vector HK, ¿sí? Así, menos F de X, Y menos la aplicación lineal, decía, ¿no? Esta es la aplicación lineal TDA. ¿Sí? Esta es la aplicación lineal. Entonces, lo que estoy haciendo es aplicando la definición de, aquí está, TDA de H, ¿no? Esta es la TDA del vector H. Entonces sería menos 2XH menos 2YK. Así, todo esto. ¿Ya? Y lo que, o sea, lo que está por demostrarse para ver si es diferenciable es que esto tiene que ser igual a 0. Entonces voy a trabajar en el lado izquierdo y debo llegar a 0 para que al final quede 0 igual a 0. ¿Ya? Ahora, f de aquí me va a quedar igualito, ¿no? El límite cuando HK tiende a 0. Le voy a poner así nomás.
h, k tiende a 0, 0. De 1 sobre la norma. Le voy a poner norma de h todavía, así nada más, ¿ya? Que ya sabemos que el h es el vector de componentes hk. Y aquí vendría f de x más h, ¿no? X más h en la primera componente, coma, y más k en la segunda componente. Menos f de xy. Le voy a dejar todavía así. Y menos 2xh menos 2yk. Todo esto tiene que ser igual a 0. Ya no me escribió ahora el lápiz. Ya. Pero ¿cuánto vale f de x más h, y más k? Sabiendo que el campo era x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué sería? X más h al cuadrado más y más k al cuadrado menos. ¿Cuánto vale f de xy? X cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y menos todo esto. Ya no me escribe mi lápiz. Les voy a mostrar acá. Tengo hecho, porque no me escribe el lápiz, no sé qué pasó. Ya, aquí estábamos, miren. F de x más h, y más k, menos f de xy, menos esto, sobre la norma de h, del vector hk. Igual a 0. Entonces, ¿qué hago? En x tengo x más h, entonces queda x más h al cuadrado, más y más k al cuadrado, menos f de xy es x cuadrado más y cuadrado, con el signo menos se hace menos x cuadrado menos y cuadrado, menos este que era la transformación lineal. Y abajo, en vez de poner la norma, pongo la raíz, la definición de norma, ¿no? La raíz cuadrada de la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado. Ya. Siguiente paso. Desarrollar este x más h al cuadrado. La primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Más. Resolviendo este binomio al cuadrado también me queda esto, menos esto y menos esto, sobre la raíz. Ahora, si ven aquí, aquí no puedo escribir, no puedo hacer, pero si se fijan, aquí tengo x cuadrado, aquí también, positivo y negativo se va, el y también, ¿cierto? ¿Qué más voy a tener? 2xh positivo aquí, si se fijan, y acá tengo negativo, se eliminan. El 2yk negativo, 2yk positivo, se eliminan. ¿Qué me va a quedar finalmente? Me va a quedar h cuadrado más k cuadrado. H cuadrado más k cuadrado. Eso me queda en el numerador. Y arriba me queda la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Eso tiene que ser igual a 0. Pero ahora, esta expresión de aquí, si se fijan, es la misma, ¿no? H cuadrado más k cuadrado y abajo también. Pero arriba está la 1 y abajo está la 1 medio. Entonces, escribo la base y resto los exponentes. El exponente de la expresión de arriba es 1. El exponente de la expresión de abajo es 1 medio. 1 menos 1 medio me queda la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Si evalúo el límite cuando h tiende a 0 y k tiende a 0, este valor es 0. O sea, llegaría a ser 0 es igual a 0. Como logré demostrar que este límite existe y vale 0, puedo concluir que el campo F es diferenciable en cualquier punto x, y, mire, porque no hice para un punto particular, hice para cualquiera. ¿Por qué hice para cualquiera? Porque en realidad x y y no tiene problemas en ningún punto. No hay valores restringidos del dominio de esta función. No hay ninguno. No hay fracciones, no hay raíces, no hay logaritmos. Entonces no hay ningún posible valor donde yo pensar. Ahora, si hubiera ¿cómo se llama? Un punto que pensara que tuviera dificultades, tendría que hacerle generalmente el 0, 0, ¿no? Tendría que hacer f de 0, 0, ¿no? O sea, el punto de análisis sería el 0, 0, ¿sí?
Entonces, esta función o este campo escalar es diferenciable en cualquier par ordenado XY elemento de R2. No tiene problema. Y si es diferenciable este campo, puedo también concluir que es, ¿cómo se llama? Al ser diferenciable, también puedo concluir que es, que tiene gradiente en todas, o sea, tiene todo, existe el gradiente de este campo. Puedo concluir. ¿Ya? ¿Preguntas en este caso, por favor? Aquí decía, si un campo escalar es diferenciable, entonces existe su gradiente. Nosotros demostramos que es diferenciable el campo x cuadrado más y cuadrado. Entonces podemos decir que existe su gradiente. Dice, teorema 4. Si el campo escalar y A es elemento del conjunto de salida del campo, si F es diferenciable en ese punto A, entonces F es continua en A. Mire, puedo demostrar entonces, o sea, para demostrar que una función es continua, lo que puedo hacer es demostrar que ese campo es diferenciable en ese punto. Es decir, que el límite este existe y vale 0, entonces diré que el campo es diferenciable y por tanto diré que como es diferenciable, es continuo. Entonces, para el ejemplo que estábamos viendo, como es diferenciable para todo XY elemento de R2, entonces podré decir que también el campo escalar f de XY igual a x al cuadrado más y cuadrado es continuo en cualquier punto XY de R2, cualquiera. Porque ya demostré que es diferenciable. Entonces, la condición de diferenciabilidad me permite concluir continuidad en ese punto de análisis, ¿no? Dice, para el caso de funciones reales de una sola variable, como las que ustedes vieron, derivabilidad y diferenciabilidad son equivalentes, como les dije hace un rato. Sin embargo, en campos escalares, como los que estamos viendo ahora, de R2 en R, de R3 en R, etcétera, debe ser precavido porque aun cuando el campo tenga gradiente, como hicimos, ¿no? Puede tener gradiente, no necesariamente será diferenciable. Entonces, ¿qué garantiza? De que sea diferenciable, existe el gradiente. De que existe el gradiente, no me permite concluir que sea diferenciable. ¿Sí? Porque es una proposición que va a P, entonces Q. Si se cumple que el campo es diferenciable, entonces existe el gradiente. Puedo concluir. No dice que si existe el gradiente, entonces es diferenciable. Solo es de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, por eso acá dice, el hecho de que tenga gradiente no necesariamente me permite concluir que el campo sea diferenciable, ¿ya? Condición suficiente de diferenciabilidad. Si F, el campo escalar, y A un punto del conjunto de salida del campo escalar, si existen las derivadas parciales de F en una bola, acuérdense, la bola de centro A, y estas son continuas en A, entonces F es diferenciable en A. Entonces puedo demostrar la diferenciabilidad. No en todos los XY de R2, sino en un punto específico o en las cercanías de ese punto A. Es decir, en una bola de centro A. Si es que hago el análisis ahí y las derivadas son continuas en ese punto A, entonces puedo decir que es diferenciable en A. A un campo escalar que cumpla la hipótesis de este teorema 5 se le llama diferenciable con continuidad. Sí, es que cumple estas condiciones del teorema 5. Geométricamente, una función es diferenciable en un punto cuando existe un plano que se aproxima bien su gráfica alrededor del punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos, yo tengo un campo, ¿sí? Un campo que podríamos pensar que es este.
la gráfica, ¿no? Y aquí tengo un punto. Y yo coloco un plano en ese punto, en forma tangente, ¿no? Pensemos que coloco así, un plano en forma tangente a un punto de la superficie. ¿Ya? Ay, sigo borrando yo. ¿Cuál usé? Ya. Pensemos que tengo un plano así, tangente a un punto. Si a este plano que está tangente en un punto nada más, ¿no es cierto? Digamos, este fuera el punto de la superficie. Está así, topando solo en ese punto. Si a este plano yo le muevo un poquito para allá, un poquito para el otro lado, para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, le hago esos movimientos leves, ¿sí? Este mismo plano debe topar otros puntos de la superficie del campo escalar, ¿sí? Si es que eso se puede hacer, entonces diré que el campo es diferenciable. Pero sí, para que estando en ese punto de tangencia, este plano, yo le tenga que mover bruscamente para que tope otros puntos de la superficie que representa el campo escalar, entonces diré que ese campo no es diferenciable. Este de aquí que está en rojo vendría a ser la representación gráfica de la función f de x y, ¿no? Una superficie. El plano, otra superficie. Entonces, si a este plano le muevo levemente y al hacer esos pequeños movimientos, el mismo plano toca otros puntos de la superficie de f de x y, entonces diré que el campo es diferenciable. Como una primera, digamos, como una primera aproximación a lo que pasaría, ¿no? Si es que hago el análisis, ¿no? Una herramienta inicial para saber si posiblemente es diferenciable o no. Aquí está el ejercicio que ya hicimos al comienzo de la clase de hoy, ¿se acuerdan? Este era el ejercicio que tenía esta forma cuando x es distinto de 0 y esta forma cuando x vale 0. Y sacamos el gradiente, sacamos las derivadas, ¿cómo? Aplicando la regla de la división, ¿sí? Sacamos la derivada 1, la derivada 2. Entonces tengo el gradiente, está formado por estas derivadas. Ahora, recuerden que el 0, 0 no me causaba problemas, entonces he escogido un punto aquí, 2, 1. Punto 2, 1, donde si reemplazo no voy a tener problema de que alguna de estas derivadas no exista. Y además tengo el vector b de componente 0 en x, 1 en y. Entonces, dice, tendremos la derivada direccional. La derivada direccional de este campo f, estando en el punto A y en la dirección del vector b, se calcula el gradiente de f punto b, como ya hicimos en el otro ejemplo. Entonces, este gradiente ya está aquí, evaluado cuando x vale 2 y y vale 1, nos sale menos 3/25. Ustedes pueden reemplazar aquí, ¿no? 1 menos 4, 1 menos 4, menos 3. Y abajo, 4 más 1, 5, elevado al cuadrado, 25. Entonces, la primera derivada vale menos 3/25. Y la segunda derivada, reemplazando x igual a 2, y igual a 1, nos sale 12/25. Producto punto con el vector b, 0, 1, haciendo este por este y se anula, y este por esto nos queda 12/25. ¿Ya? Y de ahí vamos a calcular en este ejemplo la dirección de máximo crecimiento del campo a partir del punto A. Pues esta es la U máxima que decíamos, ¿no? Esta de aquí es la dirección de máximo crecimiento. El gradiente dividido para su norma. Aquí estaba el gradiente, sacando la norma nos sale esto. Entonces, esta es la dirección de máximo crecimiento. ¿Ya? Hasta ahí nos quedaríamos. Nos tocaría para la siguiente clase, que es el lunes, la regla de la cadena. Y esto último, encontrar la ecuación de un plano que sea tangente a la gráfica de f. O sea, de este plano que dijimos acá. Tangente a la gráfica de f en un punto, ¿no? Tangente, encontrar eso. A partir también del gradiente, ¿no?
regla de la cadena y ecuación de un plano tangente. Eso es lo que nos quedaría pendiente. Ya chicos, tienen 4 minutos para ir al aula virtual para la lección de esta semana. Entonces prepárese, vaya prendiendo su cámara. La lección está, ya les veo. No se abre mi aula. Creo que el internet está malo aquí. Que se demoró. Está en la semana 7, por favor. Lección semana 7 vamos a dar ahorita, ¿no? Semana 7. Ahí está la lección de la semana 7. Solo tengo a Alejandra con cámara, nadie más. Hago la mía. En 2 minutos comienza la evaluación. Hasta eso ya les voy a cambiar la fecha del deber, ¿no? De una vez, si no me voy a mirar. Dime. Inge, no está activa la ¿Dónde lección. está la lección? Está oculta. Sí, se activa ¿cómo? A la hora en punto. O sea, es que no se ve la lección. O sea, no está oculta. Sí, está oculta. Ujú. Ah, Es que era para que si se me olvida. Es que si se me olvida de tomarles la lección, pierdo la lección porque alguien puede entrar y ver. Entonces por eso le oculté, pero ya le... A la hora en punto se activa. Profe, disculpen, ¿qué semana estaba? Semana 7. Ya, ahorita sí ya le pueden ver. Ya, entonces el deber 3 va a quedar para el miércoles 13 a antes de la clase de las 11. Entonces ya han enviado el deber, ¿no? Espero que no hayan copiado del deber anterior. Porque no era el mismo, por si acaso.
Listo, chicos, nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Ay.